Los primeros vacíos de una voz que aún no sabía hablar. Adele Laurie Blue Atkins no nació frente a un micrófono. Nació en el silencio. En un pequeño hogar de Tottenham donde la música era una escapatoria, pero no una herencia. Su madre, Penny, era una mujer joven, casi una niña cuando la tuvo, cargando en los hombros más responsabilidades de las que debía. Su padre, Mark, apareció y desapareció tantas veces que para Adele su figura se convirtió en un eco doloroso, más una ausencia que una presencia. Esa sensación de abandono fue la primera grieta que marcaría su vida emocional y que más tarde se transformaría, sin que ella lo supiera, en la base cruda de sus canciones. Durante su infancia, Adele no entendía el concepto de familia como algo estable. Veía a su madre trabajar, esforzarse, improvisar soluciones para mantenerlas a flote. Veía también el desorden emocional que dejaba el abandono de su padre, un vacío que no se llenaba con juguetes ni distracciones. Y aunque la casa era pequeña, caótica y sin lujos, había algo que siempre estaba presente, una radio vieja, un reproductor que a veces fallaba, una colección mínima de discos que Penny cuidaba como tesoros. Ahí, entre las voces de Etta James, Ella Fitzgerald y Roberta Flack, Adele comenzó a descubrir un mundo que no exigía explicaciones. Un mundo donde las heridas podían convertirse en melodía. Adele no era una niña extrovertida ni prodigio. No llenaba habitaciones con monólogos ni buscaba llamar la atención. Era más bien observadora, introspectiva, sensible hasta el extremo. Su mundo interno era más grande que su entorno. Cuando hablaba, lo hacía con una mezcla de timidez y dureza, como si ya desde entonces supiera que mostrar demasiado podía ser peligroso. La gente la veía como una chica normal, sin sospechar que dentro estaba creciendo una tormenta emocional que más tarde se convertiría en una de las voces más poderosas de su generación. La escuela no fue un refugio. Mientras otras niñas querían encajar en grupos, Adele sentía que su lugar estaba en otro espacio, en un rincón donde pudiera observar sin ser observada. Sufrió burlas por su cuerpo, por su forma de vestir, por no seguir la estética que imponían las modas del momento. Esas palabras la marcaron profundamente. No fueron solo comentarios superficiales, fueron golpes directos a la identidad que aún estaba construyendo. Y aunque trataba de ignorarlos, el dolor se quedaba grabado en algún lugar que con los años aprendería a transformar en arte. No fue hasta los 9 o 10 años cuando la música comenzó a desplazarse desde simple compañía al lenguaje emocional. Adele imitaba voces, intentaba reproducir notas, jugaba con melodías sin saber que esa imitación infantil estaba moldeando su instrumento más valioso. Su voz no nació perfecta. Se formó entre lágrimas, risas nerviosas, frustraciones y una necesidad interna de decir lo que aún no podía expresar con palabras. La música se convirtió en un puente, un refugio donde podía ser fuerte sin dejar de ser vulnerable. La relación con su padre continuaba siendo un hilo suelto en su vida. Él iba y venía como una brisa inconstante, prometiendo más de lo que cumplía. Para Adele cada visita era una mezcla de ilusión y resentimiento, cada partida era una confirmación de que no podía confiar en ese vínculo. Ese abandono persistente comenzó a moldear su manera de relacionarse con el amor y con las personas que intentaban acercarse. No sabía aún que esas primeras heridas se convertirían en las historias que millones cantarían décadas después. En ese hogar pequeño, entre discos viejos, una madre que luchaba sola y un padre que era más ausencia que figura, se estaba formando una artista sin darse cuenta. El vacío emocional que la rodeaba no la destruyó. La afló. Le dio una sensibilidad tan profunda que más tarde, cuando la vida la golpeara de verdad, esa herida original sería la que transformaría su voz en algo que no se podía ignorar. Porque antes de cantar, Adele aprendió a sentir. Y ese fue su verdadero origen. Una niña que creció entre mudanzas, silencios y un corazón que empezaba a romperse. La niñez de Adele no tuvo estabilidad. Mientras algunas familias construían rutinas predecibles, ella creció entre mudanzas repentinas, cambios de escuela y un hogar que se reinventaba según las circunstancias. Su madre hacía todo lo posible por darle una vida normal, pero la realidad es que muchas veces vivían al borde del caos económico. Esa inestabilidad no se tradujo en resentimiento, sino en una especie de madurez temprana. Adele aprendió desde chica que la vida no siempre sigue un plan y que a veces hay que adaptarse aunque duela, aunque no se entienda, aunque el corazón esté cansado. A pesar de todo, su relación con Penny era un pilar emocional. Su madre era cálida, impulsiva, cariñosa y profundamente humana. No fingía fortaleza cuando no la tenía y eso, para Adele, era una forma de verdad emocional que marcaría su propia manera de expresarse. Penny la llevaba a conciertos pequeños, le mostraba discos viejos, la alentaba a cantar. No lo hacía como una madre obsesionada con el éxito de su hija. Lo hacía porque veía en Adele algo que ella misma no podía explicar, una intensidad emocional que necesitaba canalizarse.
Sin saberlo, estaba dándole los cimientos de la sensibilidad que el mundo celebraría años más tarde. En contraste, la figura de su padre seguía siendo un agujero emocional que se sentía sin necesidad de mencionarlo. Él aparecía de vez en cuando con regalos que intentaban rellenar su ausencia, con sonrisas que parecían demasiado tardías, con promesas que nunca se concretaban. Adele quería creerle, quería pensar que esta vez sería distinto, que esta vez sí se quedaría. Pero ese deseo terminaba convirtiéndose en una herida repetida. Cada ida era más dolorosa que la anterior y cada regreso era una mezcla confusa de esperanza y resentimiento. Esas emociones, caóticas y difíciles de nombrar, fueron moldeando la intensidad con la que más tarde cantaría sobre el abandono, la traición y el desamor. Su adolescencia temprana empezó a mostrar ese cambio interno. Mientras sus compañeras hablaban de fiestas, amistades y moda, Adele hablaba poco y sentía mucho. No encajaba en ningún grupo social claro. Era carismática, pero reservada. Era intensa, pero silenciosa. Y aunque algunos la veían como la chica graciosa, por su humor británico seco y espontáneo, pocos entendían la profundidad de su mundo interno. Ella veía más de lo que decía, escuchaba más de lo que hablaba y absorbía emociones como si tuviera una antena conectada al dolor ajeno. La música empezó a convertirse en algo más serio cuando descubrió voces que resonaban con su sensibilidad. Aretha Franklin, Lauryn Hill, Nina Simone, Dusty Springfield. No eran solo artistas para ella, eran espejos. Mujeres que cantaban desde heridas reales, no desde técnica. Voces que transformaban dolor en poder. Adele se refugiaba en esos discos para entender su propia historia. Y fue ahí donde empezó a nacer algo nuevo, no solo imitaba, empezaba a descubrir su propio timbre, su propio vibrato, esa mezcla de melancolía y fuerza que más tarde se volvería su sello mundial. En casa, las dinámicas seguían siendo imperfectas. Penny seguía luchando por mantenerlas a flote. Adele lidiaba con inseguridades que no sabía cómo nombrar. No se sentía bonita, no se sentía especial, no se sentía parte de nada. El mundo la hacía sentir insuficiente incluso antes de que pudiera defenderse. Pero había algo que no podían quitarle, su sensibilidad. Aunque le doliera, era justamente esa sensibilidad la que más adelante le permitiría crear canciones capaces de atravesar el corazón de millones. Esa etapa formativa no fue alegre ni sencilla, pero sí fue esencial. Porque mientras Adele caminaba por calles grises, coleccionaba decepciones silenciosas y aprendía a esconder sus miedos tras un humor afilado, estaba acumulando la materia prima de su arte. Estaba aprendiendo a convertir el vacío en voz, la inseguridad en fuerza y la soledad en música. Aún no sabía que su dolor se convertiría en himnos. Solo sabía que sentía demasiado. Y que algún día, de alguna forma, tendría que cantar para no romperse. La adolescencia donde la voz se despierta y la vida empieza a volverse real. La adolescencia de Adele fue el momento donde todo lo que había acumulado emocionalmente comenzó a encontrar una salida clara. No fue un despertar repentino, sino un proceso lento donde su voz empezó a tomar forma como un organismo vivo, algo que crecía con ella, que la acompañaba, que la protegía. A los 14 años ya no cantaba para imitar, cantaba para liberar. Cada nota era un intento de entender lo que pasaba dentro de ella, lo que no podía decir en palabras, lo que su entorno emocional no le permitía procesar. Su voz empezó a sonar más grande que su edad, más madura que sus miedos y más honesta que cualquier máscara adolescente. En ese periodo Penny tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida, apoyarla para entrar en la Brit School, una institución artística donde habían estudiado talentos como Amy Winehouse y donde la creatividad era más importante que cualquier apariencia. Para Adele, esa posibilidad era un rayo de luz. No era solo una escuela. Era un espacio donde quizás no tendría que defenderse tanto. Donde ser distinta podía ser una ventaja y no un defecto. Todavía no sabía si la aceptarían, pero la sola idea de tener un lugar donde su sensibilidad pudiera ser un recurso y no un problema la llenó de una esperanza que nunca había sentido. Cuando finalmente ingresó, algo en su interior hizo clic. La Brit School no era perfecta, pero era un entorno donde nadie se sorprendía de que una adolescente cargara con emociones profundas, de que buscara respuestas en una canción, de que se quebrara en medio de un ensayo para volver a levantarse con más fuerza. Ahí conoció a otros jóvenes como ella, sensibles, intensos, extraños a veces, pero auténticos. No se trataba de destacar por belleza, moda o popularidad. Se trataba de crear. The Sentier. The Explorer. Y en ese terreno, Adele finalmente pudo respirar. Aún así, no dejó atrás sus inseguridades. Sentía que no encajaba del todo en el molde que la industria parecía exigir. Sabía que su cuerpo sería tema de conversación, que su estilo no seguía las normas del pop y que su voz, aunque poderosa, no tenía la suavidad comercial que muchas discográficas buscaban. Esas dudas no desaparecieron,
Pero encontrar un espacio donde su talento era escuchado sin juicio le dio la confianza necesaria para seguir avanzando. Cada clase, cada presentación y cada crítica constructiva fueron afilando su capacidad para entender quién era y qué podía ofrecer al mundo. En esa etapa comenzó también a descubrir que su voz tenía un efecto particular en los demás. No solo emocionaba, conmovía. Sus compañeros, muchos de ellos acostumbrados al talento, se quedaban en silencio cuando cantaba. Había algo en su interpretación que no dependía de técnica, sino de verdad. Una verdad que nacía de todas las heridas que había cargado en silencio desde niña. Una verdad que era imposible fingir. Eso llamó la atención de profesores que vieron en ella no solo potencial artístico, sino potencia emocional. Para ellos, Adele era una artista en construcción que ya tenía lo más difícil, autenticidad. Al mismo tiempo, su mundo personal seguía siendo complejo. La ausencia de su padre continuaba dejando una sombra, especialmente cuando veía a sus compañeros tener familias más estructuradas. Aunque intentaba que no le afectara, esa herida seguía abierta. Las inseguridades sobre su cuerpo crecían en la misma proporción que su talento. Adele se veía al espejo y veía defectos donde el mundo más adelante vería poder. Era dura consigo misma, exigente, vulnerable. Pero también estaba empezando a descubrir que la música podía ser un espacio donde esas debilidades se transformaban en fuerza. La adolescencia no le dio respuestas definitivas, pero sí le dio un idioma. Y ese idioma era su voz. Una voz que no nacía de la perfección, sino de la imperfección. Una voz que no buscaba impresionar, sino expresar. Una voz que, sin que ella lo sospechara, estaba destinada a convertirse en una de las más reconocibles del planeta. Todo estaba a punto de cambiar, pero por ahora, Adele solo sabía una cosa, que cantar la hacía sentir menos sola. Los primeros pasos hacia un mundo que no estaba listo para su verdad. Para cuando Adele se acercaba al final de la Brit School, ya no era simplemente una estudiante talentosa. Era una artista en formación cuya voz, aunque aún cruda en muchos aspectos, tenía una profundidad que nadie podía ignorar. Pero aún así, ella no imaginaba una carrera inmediata. Seguía sintiendo que el mundo de la música era demasiado grande, demasiado exigente y demasiado frío como para abrirle espacio a una chica que no encajaba en la estética dominante del pop. La industria pedía brillo y perfección. Adele ofrecía vulnerabilidad y verdad. Y no estaba segura de que eso fuera suficiente. El giro inesperado llegó casi por accidente. Una amiga subió a MySpace algunas maquetas que Adele había grabado como ejercicios personales, no como intentos profesionales. No eran producciones elaboradas ni demos pulidas. Eran fragmentos de una voz que aún buscaba formas de expresarse, acompañada de guitarras simples y una emoción que atravesaba incluso las grabaciones más imperfectas. Nadie imaginó lo que eso provocaría. En cuestión de días, productores y representantes comenzaron a enviar mensajes, sorprendidos por la voz desconocida que habían encontrado en una esquina remota de Internet. Adele se enteró tarde, sin comprender del todo la magnitud de lo que estaba ocurriendo. XL Recordings, una discográfica independiente con un instinto excepcional para detectar artistas auténticos, fue una de las primeras en contactarla. No buscaban moldearla, no querían cambiar su imagen ni corregir su esencia. Querían exactamente lo que escuchaban, una voz honesta, una interpretación profunda y una artista que no dependiera de artificios. Cuando Adele entró por primera vez a las oficinas del sello, llevaba consigo la mezcla de miedo y emoción típica de alguien que no siente que pertenece a ese mundo. Pero los ejecutivos no tardaron en ver lo que ella aún no veía del todo, que tenía algo diferente, algo que no se podía fabricar, algo que el público estaba necesitando sin saberlo. El proceso para grabar su primer álbum no fue glamuroso. No hubo estudios gigantes ni productores que pretendieran convertirla en un producto pop. XL respetó su esencia desde el primer día y Adele, a pesar de su inseguridad, confió porque sentía que no la estaban empujando a adoptar una imagen ajena. El resultado fue 19, un álbum íntimo, imperfecto y honesto que reflejaba exactamente lo que ella era en ese momento, una joven intentando entender el amor, la pérdida, el abandono y su propia identidad. Pero aunque el proyecto avanzaba, las dudas internas persistían. Adele no sabía si su voz, por más única que fuera, sería suficiente para competir en la industria. Le preocupaba su imagen, su cuerpo, su estilo simple y su falta de glamour. Cada vez que debía presentarse en entrevistas o sesiones de fotos, la ansiedad la consumía. Sentía que todos esperaban ver a otra persona, a una versión más vendible. Sin embargo, esa tensión era también su motor. Sentía que si iba a entrar al mundo de la música, debía hacerlo siendo completamente ella. Incluso si eso implicaba no gustarle a todo el mundo. Mientras 19 tomaba forma, Adele vivía una historia personal que marcaría profundamente su arte,
su primera relación seria, una relación aparentemente sencilla que, sin embargo, terminó rompiéndola por dentro. Ese corazón roto sería el fuego emocional que alimentaría sus primeras canciones icónicas. Fue un golpe emocional que la empujó a explorar emociones que creía haber enterrado desde niña. La traición, la soledad, la sensación de no ser suficiente volvió con una intensidad que no esperaba. Y de esa intensidad nacieron algunas de las composiciones más crudas y sinceras de sus inicios. Antes de que el mundo la conociera, Adele ya estaba viviendo el conflicto central que definiría su carrera: amar demasiado, perder demasiado y convertir ese dolor en música que tocaba corazones ajenos. Aún no sabía que estaba a punto de convertirse en la voz de una generación. Solo sabía que estaba cantando para sobrevivir a su propio caos emocional. El estallido inesperado, cuando 19 abrió una puerta que nadie veía venir. Cuando 19 finalmente salió al mundo, Adele no estaba preparada para lo que venía. El álbum era íntimo, honesto, casi confesional, un retrato transparente de una joven que todavía estaba aprendiendo quién era. No había explosiones de producción ni arreglos exagerados. Era simple, directo, emocional. Y justamente por eso comenzó a resonar con fuerza. La crítica elogió su autenticidad, su capacidad para transmitir vulnerabilidad sin caer en dramatismos forzados, y la forma en que su voz parecía llevar consigo una historia más grande que su edad. No era solo talento. Era sentimiento real. Lo más sorprendente para Adele fue la reacción del público. Canciones como Hometown Glory y Chasing Pavements empezaron a sonar en radios, listas de reproducción y programas de televisión. La gente no solo las escuchaba, las sentía. Y eso creó una conexión inmediata que ninguna estrategia de marketing podría fabricar. De pronto, una joven que hacía meses dudaba incluso de su propio valor artístico estaba siendo reconocida internacionalmente como una de las voces más prometedoras de su generación. Su vida, que siempre había sido relativamente pequeña y caótica, comenzaba a entrar en un territorio que ella nunca imaginó ocupar. Sin embargo, este ascenso repentino no vino sin un costo emocional. Adele, que aún cargaba con inseguridades profundas sobre su cuerpo, su imagen y su identidad, empezó a ser analizada con la lupa implacable de la prensa. Titulares que mencionaban su peso, comentarios crueles sobre su apariencia y comparaciones injustas se convirtieron en ruido constante que erosionaba su autoestima. Mientras el mundo celebraba su voz, ella debía defenderse de una crítica que parecía intentar reducirla a su físico. Este ataque silencioso fue uno de los primeros golpes fuertes que viviría como figura pública, un golpe que más tarde se volvería parte fundamental de su relación con la fama. A pesar de todo, Adele se mantuvo enfocada en lo que sabía hacer, cantar. Y esa decisión la llevó a presentaciones que cambiarían su destino para siempre. Una de ellas fue su actuación en Saturday Night Live. Ese episodio, que inicialmente iba a pasar desapercibido, terminó siendo un fenómeno inesperado. La gente que la vio quedó impactada por la potencia emocional de su voz en directo. No había trucos, no había coreografías, no había artificios. Solo una mujer, un micrófono y una verdad que atravesaba la pantalla. Al día siguiente, su álbum subió de manera explosiva en las listas estadounidenses. Ese fue el momento donde Adele dejó de ser una promesa británica para convertirse en una fuerza global. Este crecimiento repentino, sin embargo, la tomó por sorpresa. Adele seguía sintiéndose la misma chica insegura, sensible y a veces desordenada que había sido toda su vida. La fama no corregía sus heridas, solo las hacía más visibles. Por dentro, seguía cargando el abandono de su padre, las presiones de la industria, las dudas sobre su mérito y la tristeza por una relación que había marcado su primer gran amor. Pero por primera vez en su vida, sentía que tenía algo que el mundo no podía quitarle: su voz. Una voz que, incluso en sus momentos de mayor fragilidad, se mantenía intacta. El éxito de 19 fue la puerta. Pero lo que vendría después sería un terremoto emocional y artístico que transformaría su vida para siempre. Adele estaba a punto de enfrentarse a su mayor prueba, a su mayor ruptura y al álbum que la convertiría en leyenda. El mundo aún no lo sabía, pero estaba a punto de nacer 21. El corazón roto que incendió al mundo, el nacimiento de 21. Adele no imaginaba que la etapa más dolorosa de su vida personal se convertiría en el motor creativo de un fenómeno global. Después del ciclo de promoción de 19, su vida parecía entrar en calma. Tenía reconocimiento, estabilidad profesional y una sensación de pertenencia que nunca antes había experimentado. Pero justo cuando creía que todo empezaba a ordenar su mundo, apareció una relación que, sin saberlo, la marcaría de una manera irreversible. Un amor intenso, desordenado, lleno de pasión y vulnerabilidad. Un amor que llegó rápido, demasiado rápido, y que terminó aún más abruptamente.
Esta ruptura no fue una separación normal. Fue un derrumbe emocional. Adele, que ya venía cargando heridas profundas de abandono desde la infancia, sintió que esta pérdida reactivaba todas las sombras que había intentado dejar atrás. No era solo el fin de una relación. Era el fin de una ilusión de estabilidad, el fin de una confianza que creía haber construido, el fin de una parte de su identidad que había depositado en ese amor. El dolor la desbordó de una manera que ella misma describió como devastadora. Lloró durante semanas, dejó de comer, dejó de dormir. Su capacidad de funcionar estaba comprometida. Pero dentro de ese colapso emocional, algo inesperado comenzó a gestarse. Las canciones empezaron a surgir casi como una reacción natural, como si su alma buscara una forma de no romperse por completo. Rolling in the Deep, Someone Like You, Set Fire to the Rain. No eran composiciones pensadas para gustar. Eran confesiones. Era lo que quedaba de Adele cuando todas las máscaras se habían caído. Escribir no era un proceso técnico para ella, era supervivencia. Cada letra era un fragmento de dolor convertido en una declaración. Cada melodía era una forma de darle sentido a un vacío que amenazaba con consumirla. Y cuanto más escribía, más se daba cuenta de que estaba creando algo que no solo hablaba de ella, sino de millones de personas que habían sentido lo mismo. La colaboración con el productor Paul Epworth fue el punto de ignición. Él supo traducir su dolor en un sonido explosivo, crudo y poderoso. La voz de Adele, herida y agresiva al mismo tiempo, encontró un espacio donde podía rugir sin miedo. Lo que nació en esas sesiones no era simplemente un álbum. Era una purga emocional convertida en arte. La industria no estaba esperando un proyecto así, pero cuando ella cantaba, nadie podía negar la intensidad. Lo que había sido una herida se estaba convirtiendo en una fuerza imparable. Mientras 21 tomaba forma, Adele comenzó a darse cuenta de que este álbum sería distinto. No solo por las canciones, sino por lo que le costaban. Cantarlas era revivir la ruptura, enfrentarse al abandono, volver a mirar de frente todas las inseguridades que había acumulado desde niña. Era un proceso desgastante, pero también era liberador. Se estaba reconstruyendo sin darse cuenta. Estaba aprendiendo que podía transformar el dolor en algo que no solo la sanara a ella, sino a otros. Ese descubrimiento, aunque poderoso, también la hizo vulnerable. La fama que venía con un proyecto así no iba a ser suave. Iba a ser una ola que arrasaría todo a su paso. Cuando finalmente terminó el álbum, Adele no sabía si estaba lista para mostrarlo al mundo. Era demasiado personal, demasiado honesto, demasiado expuesto. Pero no podía retenerlo. Era su verdad. Y aunque le daba miedo volver a quedar desnuda frente a un público que podía juzgarla, sabía que lo que había creado tenía un poder que iba más allá de sus dudas. Así nació 21, un álbum que no pretendía ser perfecto, sino real. Adele no imaginaba que este disco cambiaría la historia de la música contemporánea. No sabía que rompería récords, que ganaría premios, que se convertiría en himnos internacionales. Lo único que sabía era que había sobrevivido a una pérdida convirtiéndola en canción. Y que ese acto de valentía emocional estaba a punto de convertirla en una leyenda. La tormenta de gloria, fama mundial, presión extrema y una voz al borde del colapso. El lanzamiento de 21 fue un terremoto cultural. No pasó de a poco. No fue un éxito moderado. Fue una explosión. Las primeras semanas ya mostraban un fenómeno fuera de control, pero lo que vino después superó cualquier expectativa que Adele, su equipo o la industria pudiera imaginar. El álbum se convirtió en uno de los más vendidos del siglo, cruzó fronteras, unió generaciones y se transformó en una especie de terapia musical colectiva para millones de personas alrededor del mundo. Lo que ella había escrito en un departamento londinense, llorando y tratando de no desmoronarse, ahora era cantado por multitudes enteras. Cada canción se convirtió en un himno emocional. Rolling in the Deep sonaba como un rugido de fuerza. Someone Like You se volvió un umbral del desamor universal. Set Fire to the Rain era la traducción perfecta de un duelo emocional incendiado. Y Adele, con sus presentaciones en vivo, dejaba claro que no había truco ni exageración. Su voz era exactamente lo que se escuchaba en los discos. Cruda, fuerte, imperfecta en el mejor sentido. Real. Su capacidad para transmitir verdad la convirtió en una figura distinta dentro del panorama musical dominado por el espectáculo y la sobreproducción. Pero ese éxito gigantesco tuvo un costo que nadie veía desde afuera. Adele empezó a sentir una presión que jamás había experimentado. La fama no solo la mostraba ante el mundo, también la exponía. Cada aparición pública se analizaba. Cada foto, cada gesto, cada declaración. La prensa, que había sido cruel con su apariencia desde el principio, intensificó su acoso. Comentarios sobre su peso se mezclaban con opiniones sobre su vestimenta, su vida amorosa, su salud y hasta su manera de caminar.
Adele trataba de reír y restar importancia, pero por dentro la herida crecía. La fama no estaba siendo un premio. Era una lupa gigante puesta sobre sus inseguridades más profundas. Al mismo tiempo, su voz comenzó a resentirse. La intensidad emocional con la que cantaba, sumada al ritmo extenuante de presentaciones, entrevistas y viajes, empezó a pasar factura. Adele notaba que algunas notas no salían igual, que la garganta se fatigaba con más facilidad, que el cuerpo le pedía un descanso que la industria no estaba dispuesta a darle. El temor a perder su voz se volvió real. No podía concebir un futuro donde no pudiera cantar. La voz era su identidad, su refugio, su forma de sanar. Y sentirla amenazada la llevó a una angustia silenciosa que pocos comprendían. El punto crítico llegó cuando sufrió una hemorragia en las cuerdas vocales. El diagnóstico fue devastador. No solo debía cancelar giras y apariciones importantes, sino que debía someterse a una cirugía que ponía en riesgo su carrera. Adele se quebró. Lloró, sintió miedo, sintió culpa por decepcionar a su público y sintió que tal vez el universo le estaba quitando lo que más amaba justo cuando empezaba a aceptarse a sí misma. La vulnerabilidad que mostraba en sus canciones ahora se manifestaba en su cuerpo. Y esa fragilidad la obligó a detenerse por primera vez en años. Durante su recuperación, aislada del ruido, Adele confrontó la realidad que había estado esquivando. La fama había llegado tan rápido y tan fuerte que nunca tuvo tiempo de adaptarse. No había asimilado nada. No había sanado las heridas del pasado. No había aprendido a proteger su salud mental ni emocional. Y aunque el mundo la veía como un símbolo de fortaleza, estaba rota por dentro. La cirugía fue el punto de inflexión. El momento donde comprendió que si quería seguir viviendo de su arte, debía cambiar su relación con la fama, con su cuerpo, con su voz y consigo misma. Adele estaba en la cima del mundo, pero también al borde del colapso. Y para seguir adelante, tendría que renacer una vez más. La tormenta apenas comenzaba a despejarse. El renacimiento interior, silencio, maternidad y la búsqueda de una identidad fuera del escenario. El periodo de recuperación tras la cirugía no fue solo una pausa vocal. Fue una pausa emocional, psicológica y espiritual que Adele necesitaba mucho antes de que su cuerpo le obligara a detenerse. Sin cámaras, sin giras, sin luces, sin aplausos, se enfrentó a algo que había evitado durante años, el silencio. Un silencio que, lejos de ser cómodo, era incómodo, profundo y revelador. Era la primera vez desde el estallido de su fama que tenía espacio para sentir sin tener que rendirle cuentas al mundo. En ese silencio aprendió algo esencial: ella no era su voz. No era sus discos, sus premios, sus récords ni sus titulares. Era una mujer rota en algunos lugares, fuerte en otros, vulnerable en todos. Recuperar su identidad fuera del escenario se convirtió en un proceso lento, pero fundamental. Y durante ese proceso, apareció un capítulo que transformaría su vida: la maternidad. El nacimiento de su hijo Ángelo no solo llenó su vida de amor, sino que le dio una razón para detenerse, para protegerse y para reorganizar sus prioridades. De pronto, la presión de la fama dejó de ser el eje de su existencia. Ahora había una vida real que dependía de ella. Convertirse en madre fue un punto de inflexión emocional. Por primera vez, tenía algo que no podía compartir con el público, algo sagrado que la anclaba a una realidad distinta a la de los escenarios. Y ese nuevo rol la llevó a cuestionarse quién era cuando las luces se apagaban. La maternidad la hizo menos obsesiva con la perfección, menos dispuesta a cargar con expectativas ajenas, más consciente de su cuerpo, de su mente y de sus límites. Entendió que no podía vivir para la industria, que no podía sostener un ritmo que la estaba destruyendo. Su hijo no solo le dio amor, le dio perspectiva. Durante esta etapa, Adele tomó distancia de los medios y aprendió a protegerse de la crueldad silenciosa de la prensa. Dejó de permitir que otros definieran su cuerpo, su estilo de vida o su valor. Las críticas sobre su peso, que habían sido un ataque constante desde su debut, comenzaron a perder fuerza sobre ella. Seguían doliendo, pero ya no la quebraban. Había entendido algo que muchas celebridades descubren demasiado tarde: la opinión del mundo cambia cada semana, pero la relación con uno mismo es permanente. Y esa relación debía fortalecerse si quería seguir viva emocionalmente. Esta transformación interior también la llevó a cuestionar su vínculo con la música. Por primera vez, Adele consideró alejarse permanentemente. No porque no amara cantar, sino porque temía que la fama la volviera a consumir. Tenía miedo de perderse a sí misma otra vez. Pero con el tiempo, entendió que su relación con la música no tenía por qué ser tóxica. Podía reconstruirla. Podía crear desde la calma, desde la autenticidad, desde un lugar donde ya no buscara aprobación, sino expresión. Y así, lentamente, empezó a escribir de nuevo. Sus primeras canciones después del nacimiento de su hijo no tenían la furia desgarradora de 21.
Tenían introspección, melancolía, claridad. Eran canciones de una mujer que había vivido demasiado en muy poco tiempo. Una mujer que había tocado la gloria, el dolor, la maternidad, la pérdida y la sanación. Una mujer que ya no necesitaba gritar para ser escuchada. Esas composiciones fueron el inicio del siguiente capítulo creativo de su vida. Un capítulo que se convertiría en 25, un álbum que no buscaba repetir el éxito de 21, sino cerrar un ciclo emocional. Adele estaba renaciendo. No desde la fama, sino desde la conciencia. No desde la ruptura, sino desde el amor propio. Y este renacimiento sería el que definiría su siguiente etapa artística. Porque ahora, más que nunca, estaba lista para volver, pero en sus propios términos. El regreso que nadie esperaba, 25, la madurez y el precio de ser una voz generacional. Cuando Adele decidió volver al estudio para lo que sería 25, no buscaba escribir otro éxito mundial. No quería repetir la fórmula de 21, no quería impresionar a nadie y, mucho menos, quería competir contra su propio pasado. Lo que buscaba era cerrar heridas. 25 no nació desde la rabia, sino desde la nostalgia. Desde la melancolía de mirar atrás y entender que la infancia había quedado demasiado lejos, que la fama había robado algo de su inocencia y que la maternidad había reconstruido su brújula emocional. Fue un álbum escrito desde la madurez, desde la reflexión, desde una calma que no había tenido antes. La primera canción que terminó fue Hello, y el impacto fue inmediato. Era una llamada emocional a su pasado, un intento de reconciliación con su yo más joven, con la mujer que había sufrido, que había amado, que había perdido. No era una disculpa a un ex, como muchos creyeron. Era una disculpa a sí misma. A la adolescente insegura, a la joven rota, a la artista que había cargado con presiones inmensas. Esa perspectiva emocional fue lo que le dio al álbum una profundidad distinta. Adele ya no cantaba desde la herida abierta. Cantaba desde la cicatriz. El lanzamiento de 25 fue un fenómeno histórico. Rompió récords de venta que parecían imposibles en la era digital. Se convirtió en uno de los álbumes más exitosos del siglo en cuestión de días. La industria musical, que había visto caer el valor de los discos físicos durante años, quedó atónita al ver que una sola voz podía generar un impacto así. Pero detrás de ese éxito monumental, Adele se mantuvo firme en algo que había aprendido a fuerza de cicatrices: no iba a permitir que la fama dictara su vida. No haría giras interminables. No permitiría que la promoción invadiera su estabilidad. No dejaría que la presión la empujara al borde otra vez. Sin embargo, incluso con sus límites, la fama volvió a ser un arma de doble filo. Su retorno masivo significaba que cada detalle de su vida volvía a ser examinado sin piedad. La prensa se obsesionó con su cuerpo una vez más. Algunos la celebraban por su autenticidad, otros la criticaban cruelmente. Comentaban su maternidad, su relación, sus decisiones personales. Adele intentaba ignorar ese ruido, pero la presión se sentía. Ser una figura tan querida y tan analizada al mismo tiempo era una contradicción dolorosa. El mundo quería su voz, pero también quería su vida privada. Y ella, a diferencia de muchas estrellas, nunca buscó ese intercambio. Mientras tanto, en lo personal, su relación de pareja empezaba a fracturarse silenciosamente. Lo que había comenzado como una historia tranquila y llena de estabilidad fue debilitándose bajo el peso de expectativas no dichas, diferencias emocionales y un ritmo de vida que, por más que ella intentara proteger, seguía siendo difícil. Adele intentó mantener el matrimonio vivo, pero la distancia emocional crecía. Y aunque no lo sabía aún, esa fractura se convertiría en el eje de su siguiente gran transformación. En lo artístico, 25 la consolidó como una voz generacional. No solo por su talento, sino porque había construido un puente emocional con millones de personas. Adele tenía una habilidad única: convertir emociones complejas en melodías universales. Su música no envejecía, no respondía a modas, no dependía de tendencias. Era atemporal. Y esa temporalidad la convirtió en una figura distinta dentro del panorama musical moderno. Mientras otros competían por relevancia, ella podía desaparecer años sin perder su lugar. Aún así, Adele sabía que su historia no terminaba ahí. Su vida estaba a punto de entrar en otro periodo de ruptura, introspección y renacimiento. La fama le había dado todo y le había quitado mucho. Pero lo que venía después sería una reconstrucción aún más profunda, una que ya no giraba en torno al desamor romántico, sino al amor propio. Y esa reconstrucción, como siempre, volvería a convertirse en música. El renacer final, divorcio, transformación y una mujer que encontró su propia voz después del éxito monumental de 25, Adele hizo algo que pocas estrellas de su nivel se permiten: desaparecer. No por capricho, sino por necesidad.
La presión, la fama, la maternidad, el escrutinio constante y la lucha silenciosa por mantener su vida personal en equilibrio habían construido una montaña emocional demasiado grande. Y en medio de esa montaña, su matrimonio comenzó a desmoronarse. No fue un drama público. Fue una ruptura íntima, llena de conversaciones duras, silencios incómodos y una distancia emocional que ya no podía ignorarse. El divorcio llegó como una tormenta que ella misma describió como el momento más vulnerable y doloroso de su vida adulta. No era el desamor que vivió a los 21. Era la ruptura de una familia. El fin de una vida que creyó estable. La sensación de haber fallado. Esa mezcla de culpa, tristeza y miedo la expulsó una vez más hacia un periodo de introspección profunda. Pero esta vez la historia era distinta. Esta vez no se trataba de llorar por un otro. Se trataba de encontrarse a sí misma. Adele comenzó a trabajar en terapia con la misma intensidad con la que alguna vez trabajó en música. Se enfrentó a traumas que había escondido desde niña, al abandono de su padre, a su relación con el cuerpo, al perfeccionismo que la había consumido y a la necesidad de ser amada incluso cuando eso implicaba traicionarse. La maternidad también jugó un papel clave. Quería ser una mujer emocionalmente sana para su hijo, no solo una estrella mundial. Quería enseñarle honestidad, estabilidad, coraje. Y para eso debía reconstruirse pieza por pieza. En medio de ese proceso, la música regresó. No como un refugio inmediato, sino como una consecuencia natural de su renacimiento interior. Empezó a escribir desde un lugar distinto, desde la claridad, desde la aceptación, desde una vulnerabilidad adulta que no buscaba dramatizar, sino comprender. Así nació 30. Un álbum que no era para el mercado, ni para las radios, ni para complacer al público. Era para ella, para su hijo, para explicar el dolor y el proceso. Para narrar cómo una mujer se reconstruye después de haber perdido lo que creía fijo en su vida. Con 30, Adele mostró una versión más honesta, más cruda y más madura de sí misma. Ya no era la joven que se desmoronaba por un amor romántico. Era una mujer que lloraba por su propia identidad, por la responsabilidad de ser madre, por la carga emocional de la fama, por la necesidad inevitable de comenzar otra vez. Y el mundo, una vez más, se reconoció en su historia. Porque aunque sus circunstancias son extraordinarias, sus emociones son universales. Su transformación física también llamó la atención, pero esta vez Adele tomó el control del relato. Explicó que su cambio no era para encajar ni para complacer a nadie. Era salud mental. Era ansiedad. Era una forma de sobrevivir. Y aunque algunos intentaron convertir su cuerpo en titular, ella ya no estaba dispuesta a permitir que otros definieran su valor. Había aprendido que su poder real no estaba en cómo se veía, sino en quién era cuando nadie la miraba. Hoy, Adele vive con una tranquilidad que nunca antes tuvo. Selecciona cuidadosamente sus proyectos, protege su privacidad con ferocidad, se permite desaparecer cuando lo necesita y volver solo cuando tiene algo auténtico que decir. Su voz sigue siendo una de las más potentes del planeta, pero ahora está respaldada por una mujer que sabe quién es, que quiere y que no está dispuesta a sacrificar nunca más. Su historia no es una historia de éxito, es una historia de renacimiento, de cómo una niña abandonada se convirtió en una mujer que aprendió a acompañarse a sí misma, de cómo una artista que transformó el dolor en himnos descubrió, finalmente, que su mayor triunfo no era vender millones de discos, sino recuperar su propia paz. Adele no canta para ser escuchada, canta para ser honesta. Y tal vez por eso, el mundo la escucha como escucha a los pocos artistas que dicen la verdad incluso cuando duele. Así termina la historia de una mujer que aprendió a reconstruirse a través de su propia voz.